Más y Open, un espacio de más allá de la innovación para los profesionales IT, con el objetivo de estar al día sobre las tendencias open y libres. Con José Miguel Parrela. Hola, ¿qué tal están? En este nuevo espacio que vamos a abrir hoy, Más y Open, pretendemos durante los próximos minutos presentar qué va a ser y quién va a estar al frente de estas píldoras mensuales en las que se tratarán una serie de temas que pensamos que van a ser más que interesantes para todos los oyentes de Más allá de la innovación. Un nuevo vertical, una nueva oferta que se une a las ofertas en audio que Más allá de la innovación propone para todos sus oyentes. Más y Open, que va a estar a cargo de José Miguel Parrela. Hola, ¿qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí y de colaborar con todos ustedes en esta nueva sección sobre software libre, código abierto y cloud computing. Y con Philippe Lardy, CEO de Open Expo, vamos a compartir también este primer espacio de Más y Open que se viene a sumar, como ya decíamos, a esta oferta de audios que esperemos que sean de todo su interés para los oyentes de Más allá de la innovación. Hola, Philippe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paco, pues muy bien como siempre y bueno, esta vez Mois, pero ya el protagonista es José Miguel. Y bueno, quiero ya empezar preguntando sobre estas píldoras que nos encontraremos. ¿Cuál es el público y la duración de estas píldoras pues que están planteadas en esta nueva sección de Más y Open? Bueno, yo pienso que cualquier persona en el mundo empresarial se va a poder beneficiar de lo que vamos a hablar aquí, porque, y de hecho hablaremos un poco más adelante sobre qué tan prevalente es el uso del open source en organizaciones de todo tipo hoy en día. Pienso que el CEO en particular se va a beneficiar de estas píldoras porque estamos tratando de hacer temas que son complejos, que están cambiando muy rápido, porque el ritmo de innovación del open source, especialmente en la nube, es muy rápido, pero creo que estamos haciéndolo accesible a una gran cantidad de personas y que a pesar de que el CEO definitivamente va a haber mucho valor de esto, creo que hay otros roles de dirección de la empresa que van a empezar a prestar bastante atención a eso, ya sea en finanzas, ya sea en transformación digital, ya sea en tema de talento y personal, van a haber muchas aristas interesantes porque el open source está en todas partes, como ya lo saben. Sí, y a nivel de, bueno, estabas hablando de temas, también en los temas que quieres tratar, pues también está el tema de RISC-V, de OSPO. ¿Nos puedes contar algunos más temas, hacer un poquito de teaser de las diferentes, otras diferentes iniciativas o temas que se vayan a tratar? Luego, aunque luego vamos a entrar en unos cuantos en esta primera píldora, pero sí que si nos puedes contar un poquito más sobre esto. Bueno, cuando pensamos en open source, a veces pensamos en temas y en productos, ¿no? En tecnologías, quizás, en ciertos nombres que intuitivamente los conocemos porque los usamos en nuestras empresas. Y bueno, esos nombres, por ejemplo, Linux o Kubernetes o Postgres o Java, son diferentes tecnologías, sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de programación, etcétera, de los cuales o en los cuales hay, como había mencionado, pues un ritmo de innovación bastante acelerado. En las píldoras, pues vamos a tratar de tomar algunas de esas innovaciones más importantes del último semestre, por ejemplo, y ponerla en contexto. Por ejemplo, en el mundo Linux, ¿qué pasa cuando vemos qué está haciendo empresas como Facebook en el desarrollo de Linux? Es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué una plataforma de redes sociales como Facebook estaría haciendo contribuciones al kernel Linux? Y eso nos permite entender qué están haciendo en la nube grandes empresas como Facebook y nos permite entender qué significa eso para, por ejemplo, nuestras aplicaciones de misión crítica que están corriendo en Linux. Esa es una de la categoría de cosas de las que vamos a poder hablar, ¿no? Un poco productos, tecnologías, pero específicamente qué está pasando o qué ha pasado recientemente con ellas. Hay otra serie de temas que están un poco en la discusión pública. Quizás en el último año se ha hablado mucho de lo que tiene que ver con licenciamiento ético
con el problema de la sostenibilidad del open source. Y evidentemente en el mundo empresarial se habla mucho de las OSPOs, ¿no? De las oficinas de programas de open source, que vienen a ser un poco como el ancla de las inversiones en open source de las empresas. Entonces, hablaremos de esos temas también. Y luego hay una tercera categoría que creo que son ya tendencias más generales de la industria, de las cuales ustedes ya hablan mucho en el programa, pero que creo que vienen definidas un poco por open source, ¿no? Un ejemplo vendría a ser todo lo que es la programación con bajo código o sin código, low code y no code development. De esto se habla mucho, de cómo se puede empoderar a los analistas de negocios o a los ciudadanos desarrolladores, ¿no? Los citizen developers, con tecnologías que no requieran conocimientos de ingeniería de computación o de ciencias de computación, y para eso pues vienen definidos por open source, ¿no? Entonces hay tres categorías interesantes: tecnologías, digamos tendencias, y luego influencia del open source en la innovación en general. No, y también un punto importante y muy chulo es que cada tema se tratará en menos de 10 minutos. Es que cada píldora tendrá una duración más o menos de qué tiempo estimas, José Miguel, que podrían tener para tratar cada uno de ellos. Pues sí, yo pienso que de 7 a 10 minutos es un reto que nos hemos puesto de poder contar esa historia para una audiencia de CEOs y otros roles de liderazgo de la empresa, a hacer esos temas tan complejos. Y para ponerlo un poco en contexto, parte de lo que me gusta hacer es, bueno, leer las noticias, ¿no? Leer las noticias en prensa de habla hispana, también de habla inglesa. Hay medios que se especializan en esto. Al mismo tiempo, las propias empresas publican resultados de encuestas como la que vamos a hablar hoy, o de estudios. También luego hay redes sociales, hay un poco el sentimiento, lo que la misma comunidad escribe al respecto de todo esto. Y luego, bueno, pues antes de esta contingencia de la pandemia mundial que estamos viviendo, pues había muchas también conferencias y eventos presenciales que generaban esa ancla de un momento en el tiempo en el cual la gente se reunía a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, en un periodo, por ejemplo, de un mes, es muy normal tener que revisar pues 250 o 300 de estos links, ¿no? Links a un tweet, links a una discusión en Reddit o a una discusión en Hacker News o una noticia o una encuesta, y eso pues no ha parado en esta nueva realidad de estar en nuestras casas que vivimos hoy en día. Pero bueno, un poco el reto es cómo dentro de ese mar podemos sacar los temas y luego contar la historia en de 7 a 10 minutos. Y además un programa que va a ser recibido mensualmente por todos nuestros oyentes, y que hoy estamos presentándolo entre tres personas, entre Philippe Lardy, un servidor quien les habla, y José Miguel Parrella, que va a ser el protagonista, que va a ser la voz que nos va a traer este nuevo espacio, más eOpen. Y yo quisiera, para que la audiencia conozca a José Miguel, yo sé por qué lo hemos elegido nosotros, porque es una de las personas que más saben de open source en el planeta. Estamos a muchos kilómetros de distancia. Él está en Seattle, nosotros aquí en España, pero está al tanto de todo lo que sucede alrededor del software libre y del open source, con una trayectoria que ahora quisiera que nos contases, José Miguel, para que, bueno, sepan nuestros oyentes quién es José Miguel Parrella, que les va a traer estas píldoras, como decíamos, mensualmente, dentro de Más Allá de la Innovación, en este Más eOpen. Bueno, Paco, primero, gracias por tus palabras. No sé si sé mucho o poco de open source y de software libre y código abierto, pero... seguro que eres una de las personas más informadas del mundo. doy fe. Cierto es que me apasiona. Tengo 15 años trabajando exclusivamente en esto, promoviéndolo en sector público, privado, con comunidades. Como comentas, trabajo en la industria del cloud, vivo en Seattle, eso está en la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, aquí me enfoco en sistemas distribuidos basados en código abierto. Esta es una de esas categorías que mencionaba, a sistemas distribuidos, que está hoy en día definida por el open source. Así que todo lo que hago en investigación, desarrollo, etcétera, pues tiene que ver con open source. He trabajado en consultoras que se especializan en tecnologías abiertas. He trabajado en compañías que no son de la industria, por ejemplo, una compañía de energía eléctrica, pero que también usaba open source. Pues he sido también consultor independiente y he trabajado en distintos sectores, y yo creo que ahí viene lo interesante, ¿no? Cómo se ha convertido el open source en algo esencial
para las industrias sin importar cuál sea la vertical. Algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención en los últimos 5 a 7 años es como cada vez más he hablado con bancos sobre su uso de open source, ¿no? Que era quizás algo impensable hace 10 años. Todas las barreras percibidas o reales para que un banco pudiera usar open source, mucho menos un banco tener una cuenta en GitHub donde publicasen código como open source, pues ese cambio en un periodo de tiempo relativamente corto, porque yo creo que hay que ponerlo en contexto, ¿no? Estas son cosas que en la industria primigenia de la tecnología hace, no sé, 30 años, pues eran como, no es solo impensables, sino que se pensaba que se iban a tardar 50 años en ocurrir, ¿no? Y han ocurrido en 5 años, no en 50. Y ahora las cosas que pensábamos que iban a tardar 5 años, pues están ocurriendo en meses. Así que un poco eso es lo que me llamó la atención de algo que vi a principios de este año, que era esta encuesta de Red Hat sobre el estado del open source en las empresas. Y quería hablarles un poco de eso hoy, si les parece bien. Nos parece estupendamente porque hay aspectos muy interesantes que off the record antes comentábamos con José Miguel Parrella, sobre todo porque son 950 líderes de IT de todo el mundo que han vertido pues ideas que te han llamado poderosamente la atención, ¿verdad? Sí, es la segunda vez que lo hacen, el segundo año. Entrevistan en todas partes del mundo y me parece interesante que también en economías desarrolladas y no tan desarrolladas, que este año pues 95% de las personas que respondieron a la encuesta de Red Hat dicen que el open source es estratégicamente importante para la estrategia de infraestructura de la empresa en la que trabajan. Y ese número el año pasado fue 89%. Ya cuando estamos hablando de 95% de una muestra, ya básicamente es algo ubicuo y es la realidad con el open source. Daba el ejemplo de las industrias de servicios financieros. En España y en América Latina hace 10 años nos parecía también que, bueno, estaba el open source en sitios donde no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Y mucho de eso era en gobiernos locales, en educación. Pues de hecho todavía tenemos de eso. La industria de finanzas es otra que un poco sorprende. Yo a veces digo, me parece muy interesante que uno puede ir a muchas empresas de Wall Street y conseguir el open source desde la página principal, desde el homepage de esa compañía. Uno puede hacer 3 clics y ya estar en una página donde se habla de open source, ¿no? Y iba a hacer un poco esa demo y me conseguí, creo que es en la página de Bloomberg, no, Goldman Sachs. En la página de Goldman Sachs, creo que de hecho está en la página principal. O sea, solo con pasar por encima del menú de navegación, ya uno podía llegar a una página donde hablaba sobre cómo Goldman Sachs hacía open source, ¿no? Entonces, esa es la primera conclusión. 95% de las empresas que responden dicen que el open source es estratégicamente importante y eso es un incremento de 6% comparado al año anterior, lo cual está interesante. Pero hay otras cosas más. Por ejemplo, cuando hablamos del open source y las razones por las que las empresas consideran el open source, históricamente hemos hablado mucho de costos. Y es cierto que costos, pues es una de las principales razones, pero por primera vez en esta encuesta, la calidad del software es valorada por encima de la reducción de costos. Eso es muy interesante porque en este podcast y creo que con toda la gente con la que hablamos que valora el rol que tiene el open source en la innovación, casi nunca hablamos de los costos, ¿no? Casi siempre hablamos de la velocidad, que son muy, muy importantes. Y en esto esto es un espaldarazo importante del sector empresarial al open source cuando hablamos de calidad como el factor principal por el cual uso del open source. Ahora, no quiero decir con eso que costos no sea importante. Es una de las áreas que además pienso que con la financiera global en la que nos estamos enfrentando, pues podría ser interesante. ¿Hay un escenario para el open source diferente después de esta pandemia del COVID-19 según esas perspectivas? ¿Tú crees, José Miguel? Definitivamente creo que hay mucho que cambia. Asomaba un poco antes que teníamos conversaciones como comunidad en muchos de esos eventos presenciales. Hay grandes empresas ya que han declarado que van a suspender todos sus eventos presenciales por al menos un año. Varias organizaciones que se encargan de hacer este tipo de eventos para la comunidad open source también han ido progresivamente cancelándolos. Entonces hay una interrogante al respecto de eso. Hay otros factores de los cuales ya hablaremos en próximas píldoras relacionados, por ejemplo, con
las startups. Este es un fenómeno que desde la recesión del 2007-2008, gran cantidad de la innovación de open source que conocemos hoy en día ha sido llevada adelante por estas startups. También está esa pregunta de qué pasará con las startups. Y luego hay un tercer factor y es el gasto en tecnología, ¿no? Estaba leyendo que tanto IDC como 451 Research hablaban sobre no tanto la caída en el gasto de tecnología, que los CEOs que nos escuchan pues es algo que tendrán muy, muy en cuenta, sino un poco el cambio en qué se gasta ese dinero, ¿no? Un poco ahora quizás menos hacia infraestructura on-premises y un poco más hacia colaboración, hacia seguridad, por ejemplo, VPNs, este tipo de cosas, ¿no? Ahí hay tres factores al menos que diría que son para considerar, ¿no? En esta crisis que podrían tener algún impacto hacia el open source o una oportunidad, ¿no? También, como en su momento se habló mucho de que en el 2007-2008 el cambio de la manera en la que se hacía el gasto de tecnología hacia SaaS y hacia servicios y suscripciones, cloud computing, etcétera, pues eso representó claramente una oportunidad para el open source en su momento también. ¿Y tú crees que va a ser igual desde Europa que desde Estados Unidos o Asia? Que realmente vamos a seguir todos el mismo patrón? ¿O ves que la recesión, o la recesión, ¿no? Porque más que posible ya nos va a afectar de manera distinta y va a tener un resultado totalmente distinto en la manera de trabajar con open source o con SaaS o con diferentes soluciones tecnológicas? Bueno, no lo sé. La bola de cristal no tiene baterías hoy, pero nuestros amigos de Vitergia, que son grandes amigos, han estado, creo que, poniendo la lupa en qué ha estado pasando en China en particular durante toda la emergencia del coronavirus. Y yo creo que lo que han encontrado ha sido bastante prometedor en el sentido de que desde el punto de vista de las contribuciones de la comunidad open source, creo que lo hemos podido sobrellevar mucho mejor de lo que esperábamos. En particular, creo que los resultados que ellos han encontrado en comunidades como OpenStack, incluso el kernel Linux y Kubernetes, es que la comunidad está, como se dice en inglés, showing up, ¿no? Se está presentando y trayendo su código y continuando de alguna manera con ese trabajo comunitario. Es decir, no se ha reemplazado el trabajo en la comunidad open source por alguna quizás otra necesidad un poco más urgente, ¿no? Esto es parte de una discusión de sostenibilidad que existía antes de esta pandemia, ¿no? O sea, se hablaba mucho de que habían personas que quizás a través de su trabajo open source no ganaban suficiente dinero para poder vivir en un hub global de tecnología, como puede ser San Francisco, Silicon Valley, Londres, etcétera, y generaban de alguna manera un gran valor a muchas empresas y muchas personas que usaban su software, pero no lo recibían o no percibían eso desde el punto de vista monetario, ¿no? Yo creo que hasta ahora esta información que hemos podido recibir de los amigos de Vitergia nos indica un poco que desde el punto de vista del compromiso con la comunidad, eso continúa. Y volviendo al estudio, pues también comentabas cuando estábamos comentando antes de grabar que había 950 líderes, pero realmente gran mayoría que no venían de Europa, y el foco en Europa ha sido en Reino Unido. ¿Sabemos qué es lo que pasa pues en Europa fuera de lo que es Reino Unido o no lo sabemos? ¿Hay algún estudio que está planteado o tendremos que hacerlo? Tendremos que hacerlo y pienso que hay anécdotas que nos indican que bueno, no nos va a sorprender lo que pasa en el resto de Europa o en algunas de las regiones en las que el estudio no pudo cubrir. Por ejemplo, una de las cosas que sale del estudio es que el uso del open source es considerado como un atributo de innovación. En particular, dice que 86% de las compañías dicen que el open source es usado por las compañías más innovadoras. No necesariamente ellas mismas, pueden ser otras, ¿no? De alguna forma es como un elemento de admiración para los líderes de tecnología que una empresa utilice open source. Ese número fue 86%. Ahora, en regiones como en América Latina y en Asia, ese número fue aún mayor, más del 90%. Eso me parece muy interesante porque hablamos de transformación digital. Estas son realidades en muchos países, ¿no? En muchos países todavía estamos hablando de, evidentemente, acceso a Internet, que es algo que lo tenemos muy cercano con la pandemia,
estamos hablando de modernización de procesos, estamos hablando de gobierno digital. Esta conversación no está superada, pero ni de lejos, ¿no? Y creo que lo importante es que ahora hay un consenso de que el open source es prácticamente la única manera de poderlo lograr, ¿no? Entonces, más detalles creo que hay que hacerlo, y yo sí quiero reconocer algo sobre este estudio de Red Hat en particular, es que a menudo las grandes compañías pues tienen acceso a una base de usuarios, una base de clientes, a las cuales es relativamente fácil hacerle preguntas y conocer qué piensan sobre ciertas cosas. Pero yo creo que Red Hat hizo una inversión importante y de hecho así lo dicen en su blog y en el estudio, consultarle a gente que no necesariamente son clientes de Red Hat. De hecho, pusieron como criterio que, bueno, tienen que ser líderes de tecnología en empresas y que tienen que tener al menos más del 1% de uso de Linux, lo cual me pareció un factor muy interesante porque yo personalmente no conozco a nadie que utilice 100% solamente de Windows, ¿no? O 100% solamente de una sola tecnología en particular. Pero me pareció un esfuerzo muy interesante en tratar de conseguir en verdad líderes de tecnología y no necesariamente clientes de una empresa en particular. Así que pienso que en ese sentido no nos va a sorprender mucho lo que consigamos en otras regiones, ¿no? Pienso que el open source está allí, calidad y flexibilidad por encima de costos, aunque costos sigue siendo un elemento importante, e innovación son factores claves en la adopción del open source en la empresa. Y has hablado en varias ocasiones del cloud, y la relación entre open source y cloud es yo creo que estrechísima, y también se ve en este estudio. Además, muchos piensan o han apuntado, no sé si realmente con números reales en la mano, eso una impresión de que el cloud ha sido el gran detonante para el open source, que bueno, ya era incipiente, ya se estaba intentando pues introducir en la empresa, en instalaciones on-premise, pero el cloud ha sido el gran espaldarazo para que el open source tome el cuerpo que ha tomado en la IT en general. Bueno, hay un gran elemento de democratización del acceso a la infraestructura para hacer pruebas, para hacer compilaciones, para evidentemente distribuir el código open source. GitHub y plataformas como GitHub jugaron un papel muy importante aquí, y evidentemente son SaaS, son cloud, pero en este estudio creo que me llamó mucho la atención de que 83% de las personas que respondieron dijeron que el open source es instrumental para aprovechar la arquitectura del cloud. Y de hecho el estudio hace un poco de detalles sobre el tema de cloud híbrida. Digamos, es un modelo de infraestructura que es un poco desconocido para la empresa, ¿no? Es múltiples sites, unos que no los controlas necesariamente hasta a nivel del metal o a nivel del centro de datos, y cómo aprovechar todo eso. Creo que lo interesante en esta encuesta es que todo el mundo está de acuerdo en que es con open source, ¿no? Son herramientas de gestión de configuración como Ansible o Terraform, evidentemente sistemas operativos como Linux, sistemas distribuidos como Kubernetes, bases de datos que han evolucionado un poco para manejar múltiples tipos de datos estructurados y no estructurados, con data lakes que están partes en el cloud, partes on-premise. Todo eso es muy interesante, y creo que hay un reconocimiento aquí masivo al rol que tiene el open source en eso, ¿no? Ahora hay un factor que creo que va a poner eso incluso más, lo va a hacer más prioritario, y son las aplicaciones legadas. En el estudio también se pregunta sobre las aplicaciones legadas, cuáles son los planes sobre esas aplicaciones legadas. Y podríamos decir que en esta muestra la mitad de esas aplicaciones legadas se van a dejar como están o se van a abandonar. Pero la otra mitad se va a actualizar de una forma u otra, ya sea una reescritura de la aplicación, un rediseño, o se va a colocar en una plataforma nueva. Cuando estamos hablando de una muestra de 95% que considera que el open source es estratégicamente importante para su estrategia de software, que te dice que 83% van a aprovechar la arquitectura del cloud, y esa misma gente te dice que tiene el 50% de sus aplicaciones legadas que van a hacer algún tipo de actualización de una forma u otra. Creo que es fácil concluir de que el open source va evidentemente a jugar un papel muy importante en esa reescritura de aplicaciones legadas. Entonces, yo creo que esto pinta un panorama muy interesante para la innovación a través del código abierto,
porque ya no se trata nada más de todas las cosas nuevas que están allí, sistemas distribuidos, bases de datos políglotas, que en gran parte están definidas por el open source, sino que incluso las aplicaciones legadas y lo que hay que hacer con esas aplicaciones legadas para que la empresa siga siendo exitosa en un mundo en la nube, en un mundo de servicios, pues, creo que es la tormenta perfecta, ¿no? Genera mucha atención de muchos roles en la empresa sobre el papel que el open source va a jugar y también sobre los retos que presentan. ¿Y cuál es el papel del open source en la seguridad informática? Porque realmente también entendemos que cada vez es un criterio más y más y más importante para los decidores, pues el tema de la seguridad informática. Estamos viendo que hay un cambio y ha pasado de ser algo importante a algo muy, muy, muy importante. Y pues para que un ecosistema pueda seguir existiendo en el tiempo, tendrá que tener en cuenta y muy en cuenta toda la parte de seguridad informática. Entonces, ¿cómo está el open source con este tema? Y exactamente, hablado de esos retos y este es el principal que estos 950 líderes de tecnología plantean como una de esas barreras percibidas de adopción para el open source, era seguridad. Lo que pienso que ha pasado es que ha cambiado la naturaleza de esa discusión, ¿no? Hace 15 años hablábamos de la seguridad del open source como un debate quizás bastante académico sobre qué pasaba con el código, que todos podíamos ver cuáles eran sus debilidades y por lo tanto podían explotarse esas debilidades. Es un debate que no es que ha desaparecido, pero que de alguna manera con datos de la adopción cada vez mayor de open source en todo tipo de casos de uso y al ver, digamos, objetivamente cuáles son los tiempos de respuesta de los proyectos open source más grandes ante estas vulnerabilidades de seguridad, de alguna manera, pues ese debate no ha desaparecido, pero sí se atiende con datos, o es fácil atenderlo con datos. Pienso que ahora la conversación cambia en las empresas porque no es suficiente decir, bueno, en el mundo open source se hace una respuesta rápida a incidentes de seguridad cuando esos incidentes se presentan, sino que en muchas de estas empresas la conversación es, bueno, ¿cómo puedo evitar que el incidente ocurra a priori, ¿no? Además, hablábamos de la democratización en cuanto a la cantidad de desarrolladores que están contribuyendo a open source y cómo el modelo colaborativo en el cual lo hacen, que no es que no existiese anteriormente, pero no existían las herramientas que existen hoy en día para hacerlo, ¿no? Digamos, el software para el control de versiones, donde se puede poner el código fuente de una aplicación, ya existía. La manera de hacerlo de una forma mucho más social y mucho más acelerada, con aplicaciones en tu teléfono que te avisan cuando alguien ha hecho una contribución y luego puedes pasar a un tablet y revisar cuál es y luego a un ordenador normal y allí revisar el código de una persona al otro lado del mundo. Eso es nuevo de alguna manera, ¿no? Y bueno, con esa democratización vienen ciertas preocupaciones, pienso yo, de estos líderes de tecnología, como es lo relacionado con la cadena de suministros, el supply chain del open source, el software supply chain. Creo que esa es la nueva conversación. Ya la conversación no es simplemente de si la licencia del código conduce o no a que ese código sea explotado o usado de manera nefasta por actores negativos, sino que, bueno, tenemos una realidad de colaboración masiva a nivel mundial y las empresas pues quieren balancear el cómo me aprovecho de eso desde un punto de vista positivo para avanzar todo este tema de transformación digital e innovación, pero al mismo tiempo cómo controlo la cadena de suministros del open source. Y de eso hablaremos en píldoras que vienen, porque definitivamente hay muchísimo aquí de qué hablar, desde tecnologías en particular que prometen ayudar en ese aspecto, hasta, te pongo una pregunta, hoy sabemos que mucho, por ejemplo, de nuestros dispositivos electrónicos de consumo masivo, como pueden ir desde un parlante Bluetooth hasta un auto, tienen open source, tienen componentes open source. Es normal que hoy uno compre un router Wi-Fi y abra la caja y adentro viene un pequeño papel que dice términos de la licencia GNU General Public License versión 2, porque hay algún tipo de software libre con licencias GPL que está dentro de ese router y la compañía pues está en la obligación de notificárselo a los usuarios. Eso es muy normal, que en el
manual de servicio de un auto ya venga eso. Entonces viene la pregunta, ¿cómo se actualiza ese software? Ese software, ¿cómo se mantiene parchado ante problemas de seguridad? ¿Y de dónde vienen esas actualizaciones? Por ejemplo, si hay un contribuidor de open source en algún país de Europa que hace un commit, que manda su código para parchar algunos de estos componentes de software, ¿significa eso que ese código va a venir directamente actualizado a mi carro? Y mientras yo estoy manejando, ahí van a entrar las líneas de código de una persona arbitraria en alguna parte del mundo. Esos son el tipo la respuesta es no, pero esos son algunos de los retos que pienso que a los que se refieren los líderes de tecnología entrevistados por Red Hat cuando dicen que seguridad es una de estas barreras percibidas de adopción, y que aunque sea una barrera percibida de adopción, la conversación creo que ha cambiado a hablar de cadena de suministros, y que no está deteniendo de forma alguna la percepción que tienen estos CEOs sobre el rol que va a tener el open source en su estrategia de software. Pues será, como bien decía José Miguel Parrela, uno de los temas a tratar en estas próximas píldoras de Más y Open que vamos a tener el placer de recibir cada mes con José Miguel desde el corazón del open source, porque, como decimos, es una de las personas probablemente más informadas que nos puedan hablar en castellano sobre todos los aspectos relacionados con el open source, y que vamos a tener el placer, el honor de recibirle cada semana en Más y Open, esta nueva sección de Más allá de la innovación. Agradecemos mucho a José Miguel esta charla introductoria que hemos tenido para tener una visión más o menos general de todos estos temas que vamos a tratar más brevemente. Aquí estamos haciendo un podcast de 40 minutos porque intentamos llevar hasta nuestra audiencia toda esa introducción de estos y muchísimos temas más, todos alrededor del mundo del open source. Philippe Lardy, que está ahí al otro lado también, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias y un gran placer tener a José Miguel y tenerle cada mes con nosotros con estas píldoras. Esperemos que luego podamos aumentar el ritmo y llegar a cada semana, ¿no? Como has dicho hace unos segundos, Paco, y yo pues estaré encantado, ¿no? Porque ha sido mucho. Sí, ha sido un lapsus. Lo que pasa es que con las ganas que tenemos, pues probablemente ese ha sido el lapsus, ¿no? Oír a José Miguel hablando de open source es todo un placer. Gracias, José Miguel. Gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Más allá de la innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por OpenExpo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web másalladelainnovación.com. Si te gustan los contenidos que te ofrecemos en Más allá de la innovación, comparte con todos nuestro podcast o apóyanos con tus likes y valoraciones, ayudándonos así a crecer y poder seguir trayendo cada semana más y mejores audios alrededor de la innovación tecnológica abierta.